Tema 3. Jesús, el Shalom de Dios. Objetivo: redescubrir la persona de Jesús como el Shalom definitivo y el cumplimiento de la promesa del reino de Dios para iluminar con su luz la realidad de nuestro país en lo que se refiere a la crisis de violencia e inseguridad que estamos viviendo. Oración. Señor Jesús, sabemos que sin justicia no hay amor verdadero, ni verdadera paz. He aquí, pues, que te suplicamos nos concedas seguir la vertiente del bien que nos hace solidarios con Cristo, que en nuestro corazón demos muerte a los malos instintos que llevan a prácticas violentas y que tratemos como artesanos de paz y concordia sembrar en nuestro propio corazón y en el corazón de todos aquellos con quienes compartimos la vida, el amor y la paz, en base a la justicia. Amén. 1. Contemplamos la realidad. En México, la paz todavía no está en casa. Actividad. De memoria, en un espacio en blanco, dibujamos el logo y el lema de la Semana por la Paz. Si no lo recuerdan, podemos tener a la mano la bandera y comentar su significado. La intención es hacer memoria de la Semana de la Paz y sobre todo inducir al tema recordando que con Jesús la paz está en casa. Leemos y subrayamos. Para nosotros los creyentes, como dicen los obispos mexicanos, la paz es una persona. Es el don de amor de Dios por excelencia. Es Jesucristo mismo que, en su misterio de redención, ha venido a restaurar nuestra imagen de hijos de Dios en Él y a reconciliar consigo todos los pueblos. Sin embargo, constatamos con tristeza que en nuestro país no reina la paz de Dios, sino la violencia, la corrupción y la inseguridad. Esto manifiesta que en el lugar de Jesús, el Shalom de Dios, se ha entronizado algo o alguien más, porque con Jesús la paz está en casa, y si no está esta, significa que reinan la injusticia y la impiedad. En años anteriores, en el 2010 para ser exactos, los obispos de México diagnosticaron con sentido de pastores que en nuestro país la realidad de violencia se ha incrementado considerablemente. Reflexionamos. Por grupos, comentamos y ponemos por escrito lo que pensamos sobre los siguientes temas. ¿Cuál es su percepción respecto a los índices de criminalidad en México, al crimen organizado y el narcotráfico? Tema: Índice de criminalidad en México. Percepción. Tema: crimen organizado. Percepción. Narcotráfico. Percepción. Comparamos ahora nuestras percepciones con lo que dicen los obispos. Comentamos. Ver apéndice 1. 2. Discernimos. Jesús, el Shalom definitivo. Leemos y subrayamos un apartado por grupo. 1. Jesucristo, cumplimiento de la promesa mesiánica. La respuesta de Dios para los mexicanos que vivimos esta situación dramática de desconcierto es la misma que dio a la humanidad hace más de 2000 años. No hay otra respuesta o fórmula que nos ayude a salir de la mazmorra. Esta es la promesa del Mesías, el ungido del Espíritu que abre nuestra historia a la posibilidad de restaurar en el mundo la armonía original. Así nos lo enseña el profeta cuando anuncia la era mesiánica como un mundo nuevo de paz en el que habitará el lobo junto al cordero y la pantera se echará junto al cabrito. Y entonces harán de sus espadas arados, ni se prepararán más para la guerra. El Mesías mismo será llamado Príncipe de Paz. En Jesucristo
Dios cumple esta promesa mesiánica de la paz que engloba para nosotros, como para la humanidad entera, todos los bienes de salvación. En Él, imagen de Dios invisible, se nos descubre plenamente el misterio de Dios y el misterio del hombre. Él es el nuevo Adán, el hombre inocente que con una visión transformada por la experiencia del amor de Dios es capaz de contemplar su bondad en la realidad creada y descubrir el bien que hay en toda persona. Su mirada no se fija en el pecado de la humanidad, se fija en su sufrimiento necesitado de redención. Este proyecto mesiánico abarca a todos los hombres, de todos los pueblos, de todos los tiempos, sin excepciones. De modo que para México la respuesta está en una persona, Jesucristo, el Mesías de Dios venido en la carne para salvación de los hombres. 2. Jesús, el Shalom definitivo. La persona de Jesús es el Shalom definitivo de Dios. En Él se cumplen de modo específico e insuperable las promesas de Dios para la humanidad. Las bienaventuranzas son síntesis del cumplimiento de esas promesas, las cuales se encuentran en esa tensión escatológica del ya, pero todavía no, entre el presente avasallador del sufrimiento, el llanto, las injusticias, la incomprensión y el futuro esperanzador del consuelo de la paz, de la misericordia y de la visión beatífica de Dios. De modo que las bienaventuranzas son como el carnet de identidad del cristiano. En ellas se dibuja el rostro del Maestro que estamos llamados a transparentar en lo cotidiano de nuestra vida. Como dicen los obispos de México, la persona de Jesús es para nosotros en sí misma una buena noticia de vida. El Evangelio lo presenta como aquel que con su vida y su persona empieza a hacer realidad la esperanza judía del Shalom definitivo y la promesa del reino de Dios. Con su compasión, el Señor inaugura el reino de vida ofrecido a todas las personas, especialmente a los más pobres y a los que sufren, haciéndonos saber que Dios no tiene nada que ver con la violencia o con la muerte que imperan en el mundo, porque es Dios de vivos, es el Dios de la vida. 3. La verdadera paz pasa por la justicia. Uno de los textos más desconcertantes del Nuevo Testamento es el de Lucas 12, 51-52. Ahí Jesús afirma categóricamente que no ha venido a traer paz a la tierra, sino división y espada. ¿Cómo hemos de interpretar este pasaje si reconocemos en Jesús al príncipe de la paz, Shalom de Dios? Debe entenderse que la división de la que habla el pasaje es una división pedagógica que conduce a la verdadera paz, la cual es diferente de la que da el mundo. Les dejo mi paz les doy, no se la doy como la da el mundo. El fundamento de esta división pedagógica, que hace referencia a la justicia divina, lo encontramos en las palabras proféticas del anciano Simeón, quien anuncia que Cristo es signo de contradicción y en consecuencia signo de confrontación y división. Este está puesto para caída de muchos en Israel y como signo de contradicción, a fin de que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones. Esto quiere decir que efectivamente Cristo es nuestra paz verdadera y duradera, pero para llegar a ella debemos pasar necesariamente por la justicia. Ese es el sentido bíblico de la espada. Vino a anunciar la paz. Paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Es importante, pues, distinguir el fin de los medios y no confundirlos para evitar los reduccionismos que idealizan la paz,
romantizándola y separándola de la justicia, del amor y de la verdad. Amor y verdad se han dado cita, justicia y paz se besan, verdad brotan de la tierra, justicia se asoma desde el cielo. Comentamos lo que más nos haya llamado la atención y compartimos en el plenario. 3. Proponemos recomenzar desde Cristo. Para pensar. El único modo de romper la espiral de violencia aquí o en cualquier parte del mundo y en cualquier momento de la historia es vivir el espíritu evangélico, es decir, imitar a Jesús, quien rechazó la violencia como forma de sociabilidad. Prefirió morir humillado que violentarse con su adversario, y lo mismo pide a sus discípulos al invitarlos a aprender de su humildad y mansedumbre. Para romper la espiral de la violencia, Jesús recomienda poner la otra mejilla, perdonar siempre y amar a los enemigos. Paradoja incomprensible para quienes no conocen a Dios y no lo aceptan en sus vidas. La motivación evangélica que justifica esta recomendación es clara: imitar a Dios. El amor a los enemigos hace al ser humano semejante a Dios, y en este sentido lo eleva, no lo rebaja. Así, el discípulo se incorpora con la corriente perfecta del amor divino para salir de sí mismo y construir una humanidad solidaria y fraterna. Por tanto, para que con Jesús la paz esté en casa, proponemos el itinerario que nuestro señor obispo presenta en su primera carta pastoral, en el segundo imperativo, que comprende 3 desafíos: recomenzar desde Cristo, caminar juntos, formar pequeñas comunidades de discípulos misioneros. Monseñor Fidencio, haciendo memoria del magisterio del Papa Benedicto XVI, nos recuerda que a todos nos toca recomenzar desde Cristo, reconociendo que no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Este encuentro es, como dice el Plan Diocesano de Pastoral, el principio de un nuevo sujeto, el principio del hombre nuevo y de la nueva humanidad que el país espera. Si realmente creemos que Jesucristo es el Shalom de Dios, tenemos que salir pues a anunciarlo, como dice el Papa Francisco, sin demora, sin asco y sin miedo. Solo dando a conocer la persona de Jesús de Nazaret y su reino es que tendremos paz verdadera y duradera en nuestras familias, pueblos y comunidades. No es momento de permanecer pasivos mirando al cielo, sino de comprometerse activamente en la construcción del reino de Dios, confiados en la promesa de que Él está con nosotros hasta el fin del mundo. Para compartir. Ante los conflictos de nuestras familias, en la sociedad y en la iglesia, nos preguntamos, compartimos y sacamos un compromiso. ¿Qué acciones debemos hacer para que nuestra cabeza, nuestro corazón, nuestra lengua tengan pensamientos, deseos, palabras y sentimientos de paz? ¿Qué acciones debemos hacer para defender a las víctimas de la violencia y de la injusticia, del odio y del rencor? ¿Qué acciones debemos hacer a corto, mediano y largo plazo para realizar en la parroquia el signo profético de la Casa de la Comunión? Escribimos nuestras respuestas. Celebramos y nos comprometemos. Cantamos, tu reino es vida. 2. Una vez que hemos hecho los compromisos, nos reunimos todos en círculo poniendo un mapa de México en el suelo y el cirio pascual encendido.
Leemos el texto de Efesios 2, 14, 16. Guardamos silencio un momento. Hacemos en forma de oración nuestros compromisos. Ejemplo: Señor Jesús, Príncipe de la Paz, te pido que me des la fuerza para no ofender cuando me insultan. Mientras se responde, danos la fuerza de tu amor, Señor. Colocamos los compromisos en el suelo. Fin.